Buenos días, tardes o noches, espero que hayan tenido un lindo día. Hoy estamos en el capítulo 7 y 8 de esta historia que se nombra La hija accidental del Caillo número 8. Los derechos de la historia no son míos. Derechos a Shizu. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. La hija accidental del Kaiju número 8, capítulos 7 y 8, ¿cree que nos vaya bien, senpai? Kafka pensó durante un rato la respuesta a la pregunta que su compañero le había hecho. La pequeña niña miraba de su papá a su mamá y de su mamá a su papá fingiendo no entender el tema del que hablaban. Tanto Kafka como Reno habían obtenido los resultados de ingreso para las fuerzas de defensa. Para sorpresa del primero, había aprobado. Estaba feliz por una parte, ya que este era su primer éxito para cumplir su promesa con su amiga de la infancia. En cuanto a Reno, él estaba feliz también. Por supuesto que sí. Kafka sonrió de oreja a oreja. En realidad, Ibino estaba preocupado por los resultados que había obtenido. Había dado malas impresiones, sobre todo cuando utilizó el trabajo de las fuerzas de defensa. Su 0% naturalmente sorprendería a cualquiera, ya que nadie había obtenido un número tan bajo. Kafka no es un ser débil, el problema es que el Kaiju aumentaba su fuerza de forma exagerada y eso podía ser peligroso para él. Lo que menos quiere es ser descubierto. Reno bajó su mirada para observar a la pequeña niña que miraba a los alrededores. En su espalda cargaba una pequeña mochila con algunos materiales escolares y un nuevo peluche que había recibido de Mina. ¿Qué haremos con Kamui? La pregunta provocó que sonrisa de Ibino se borrara. Observó a su hija con quien conectó miradas a los 3 segundos. No había pensado en eso. Ahora que se unirían a las fuerzas de defensa, Kamui debe quedarse con alguien. Es peligroso dejarla sola, pero también es peligroso dejarla con alguien. Kamui es un Kaiju que ha demostrado control en sus habilidades, no atacaría a ningún humano. Sin embargo, si por un descuido ella se transforma en Kaiju frente a alguien, sería un grave peligro para ambos. No había pensado en eso. Kafka rió mientras rascaba su nuca con nerviosismo. A Reno no le pareció nada gracioso. ¿Será posible que la dejen quedarse con nosotros? Kafka y Kamui miraron a Reno, luego se miraron entre ellos pensativos. Ambos pensaron que eso sería difícil, porque Kamui es una niña humana que estaría expuesta al peligro en todo momento. En eso, a la niña se le ocurrió una idea. Puedo entrar en el estómago de papá. Los dos adultos miraron a la niña y luego se miraron entre ellos. ¿A qué te refieres, Kamui? Este fue Kafka el que preguntó curioso. Como Kamui nació de papá, puedo regresar al mismo lugar donde fui creada. Reno pareció entender algo, sintió un dolor en su corazón al pensar que la niña ya no tendría posibilidades de salir, así que para sacar sus dudas preguntó con algo de preocupación. Pero, ¿puedes entrar y salir de ahí, Kamui? La niña no dudó en asentir con movimientos de su cabecita. El albino suspiró aliviado. En cuanto a Kafka, él tenía una expresión pensativa. Al parecer la nueva información le llamó la atención. En todo caso, estuvo de acuerdo. Hagamos eso, dijo con una sonrisa en sus labios. La niña se preparó para regresar a su nido dentro del estómago de su papá. Así, la pequeña niña entró en el estómago de su papá de nuevo. Kafka y Reno ingresaron al edificio del tercer escuadrón de las fuerzas de defensa, aliviados sabiendo que ahora Kamui estaría segura. Ibino tocó su estómago con ternura, pero al momento de darse cuenta que su acción era un poco rara, quitó su mano de inmediato. Incluso Reno lo miró extrañado por tocarse el estómago, aunque sabía y conocía la causa de esa acción. Reno. Viejo. Ambos fueron recibidos por Yaru. Tenía una gran sonrisa en sus labios. Por supuesto, pudieron adivinar que era por los resultados obtenidos. Él, al igual que algunos otros personajes destacados del examen, ingresaron al tercer escuadrón. No puedo creer que hayas logrado ingresar a pesar de tu 0%. Yaru no lo había dicho con mala intención y tampoco es que Kafka se las tomara mal. Sin embargo, una parte suya no estaba del todo feliz por ese resultado. Ibino quería ser más fuerte, pero debía contenerse por su poder Kaiju. Kafka. El mencionado bajó su mirada para encontrarse con unos ojos verdes esmeralda que lo miraban con seriedad. Eso le trajo recuerdos a Kafka cuando su amada bebé salvó a Kikoru de ser asesinada por un Kaiju. Al final, cuando el examen terminó, Kafka habló con la rubia para contarle una parte de la verdad de Kamui. La joven se había sorprendido, pero aún así solicitó una reunión al día siguiente. Kafka, Reno y Kamui estaban sentados frente a Kikoru. Ella los observaba con seriedad esperando explicación que le daría Kafka. Lo que Kafka contó comenzó desde el inicio de cómo fue que se convirtió en Kaiju hasta el nacimiento de Kamui.
Digerir la información fue algo difícil, no faltaron las advertencias de Kikoru cuando ella logró comprender todo, juró guardar el secreto así que todos estaban a salvo, por ahora. Por cierto, ¿dónde está la pequeña Kamui? Ante la pregunta de Yaru, todos miraron a los padres de la niña. Dichos padres se pusieron nerviosos con la pregunta, miraban de un lado a otro un tanto nerviosos o al menos Kafka, no sabía mantenerse quieto. Reno cerró los ojos un momento, acercó su puño cerrado cerca de su boca y carraspeó. Se quedó con mi familia. Aunque claramente era una mentira, los espectadores creyeron en las palabras de Reno. Algunos sentían pena por no poder ver a la niña, mientras que Kikoru miraba a ambos con una mirada llena de sospecha, pensando que algo ocultaban. ¿Es así? La capitana me había encargado de preparar una habitación para la pequeña Kamui, una repentina voz hizo su entrada al ingresar en la habitación e interrumpiendo la conversación. La postura de todos de inmediato cambió y saludaron de forma respetuosa al capitán segundo al mando. Kafka, la capitana ha dado su permiso para que Kamui se quede. Kafka abrió sus ojos con sorpresa al igual que su compañero Reno, al momento ninguno de los dos dudó en inclinarse para dar las gracias, Kafka siendo el más feliz porque podría tener a Kamui a su lado. Eso sí, recuerden que este permiso es especial, por lo que deben encargarse de que Kamui se mantenga tranquila y no cause problemas. ¿Sí? Ambos padres saludaron como soldados en respuesta. Kamui hizo un puchero al escuchar las palabras de Foxtilla, cruzó sus bracitos con una expresión molesta. Ella es tranquila, es un ángel, un pan de Dios. Ella no es problemática. Ese Foxtilla no sabe nada. Desde aquí empieza el capítulo 8. Por supuesto que Kamui es una niña tranquila, un pan de Dios, un ángel. Todos pensaban bien de ella. Excepto por una persona, el segundo al mando del tercer escuadrón. Osina Soshiro. Si le pidieran a Kamui hacer una encuesta sobre cada integrante del tercer escuadrón, ella respondería a todas las preguntas sobre Osina con respuestas negativas. ¿Por qué? Porque esa sería su forma de castigarlo. Todo sucedió en el debut de sus papás como integrantes del tercer escuadrón. El Kaijuno 10 había aparecido y atacando a su mamá y al simp de su mamá, Kamui estaba muy molesta, se juró a sí misma a hacerse cargo de ese molesto Kaiju, gracias a su papá que ambos fueron salvados y se evitó una desgracia más grande. Kamui jura que intentó ser comprensible ante el miedo que sentían los cadetes al ver a su papá, pero aún así se sintió triste, de alguna manera sintió que ni ella ni su papá serían aceptados por quienes eran. Cuando todo pareció terminar, apareció el segundo al mando. La mirada amenazante la asustó y sintió miedo, Kafka pudo sentir ese miedo y se aseguró de proteger su estómago para que la niña no saliera dañada. Poco a poco el miedo se convirtió en odio al ver las intenciones de Osina Soshiro, quería asesinar a su papá y eso ella no iba a permitirlo. La pelea entre dos, pronto se convirtió en una pelea de tres. Osina fue testigo de cómo Kamui transformada en Kaiju salió del cuerpo del Kaiju No 8, revelando que No 9 formaba parte de No 8, esta información se unió en la misma carpeta de No 8. La pelea del trío duró un buen rato, si no fuera porque Kafka creó una distracción, era seguro que la pelea continuaría hasta que uno se quedara con vida. En el presente, Kamui evitaba al segundo al mando, a veces lo miraba como un gato gruñón o le sacaba la lengua. Kafka y Reno intentaron que la niña no fuera grosera con el segundo capitán, sin embargo, en ningún momento hizo caso y no le importó que la castigaran. Nadie entendía, a excepción de los padres, el comportamiento de la niña. En ocasiones Osina la miraba intentando descubrir qué había hecho para que ahora la odiara, intentó hablarle algunas veces e incluso investigó qué le gustaba para dárselo, ella lo ignoró de todas formas. Para Soshiro se convirtió en un reto intentar arreglar los problemas con la niña. Y un día, ocurrió un suceso extraño. Kamui había estado practicando sus poderes de transformación para cambiar su aspecto de niña a uno más adulto. Una sonrisa iluminó su rostro cuando logró obtener una apariencia más adulta de ella misma, basándose en algunas facciones de su mamá y otras de su papá hizo una combinación perfecta de ambos. Se convirtió en su yo adulta. Estaba tan emocionada que había olvidado cambiar su aspecto de niña, así que cuando salió de las bañeras de las mujeres, no se dio cuenta de que una persona venía caminando y terminó chocando con esa persona. La textura del cuerpo ajeno en la parte que Kamui tocaba era dura, se sentía un poco rara ya que habían como unas líneas seguidas de cuadrados. Curiosa, levantó su rostro. Sus ojos se abrieron de uno en uno al darse cuenta del par de ojos con el que se había encontrado, la persona frente a ella la miraba con una expresión seria pero mantenía un brillo curioso junto a su ceja alzada.
Miró su reflejo en los ojos ajenos, notando su aspecto actual, las manos de Kamui se apartaron con rapidez del cuerpo ajeno y sin decir algo, escapó del Foxcilla. Soshiro pensó entonces que esa persona no había sido buena para disculparse al mismo tiempo en el que se sintió familiarizado con los ojos de la chica. Cuando Kamui llegó corriendo a su habitación, cerró la puerta con llave y se secó el sudor de su frente con el dorso de su mano, se sintió aliviada de no ser descubierta. Al día siguiente, Osina miró de un lado a otro buscando a la chica que se encontró anoche, sin darse cuenta que la misma chica, pero en cuerpo de niña, lo miraba de forma recelosa, mientras se escondía detrás de su papi. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta, o ir directamente a apoyar a Shizu, que es el autor de esta historia. Que tengan un lindo día, nos vemos a la próxima.